A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Carlos Amir González, Daniel Vanina Croco y Luis Daniel Maceda. Buenas noches, amable audiencia marciana. Comenzábamos con esta canción de Fito Páez porque, bueno, gran alegría, como siempre, de las manos de Leonardo Pereira en los comandos de la nave marciana. Aterrizaje perfecto, a 300 metros del kilómetro cero, Plaza Libertad, a un Montevideo que en 18 de julio y Ejido, zona de la imprescindible. Hoy nos visita un hombre venido de las entrañas del imperio, don Jorge Mafut, gran amigo, uruguayo residente en la Universidad de Jacksonville, la Florida, como dicen los norteamericanos. Nosotros diríamos la Florida, ¿no? Y bueno, un tipo que termina de desbordar la sabiduría que nos inunda cada noche marciana con la presencia que también es la de hoy del profesor Luis Maceda, del doctor Daniel Vanina. Y bueno, este invitado de lujo que hemos conocido, no lo conocíamos personalmente a Jorge, nos conocimos allá por el 2000 y algo, a través de que escribíamos artículos a la misma página, y yo en una oportunidad se me dio por felicitarlo por uno de los artículos que él había escrito, y les quiero decir que a los 15 minutos me estaba contestando. Esto habla un poco, lo intercambiábamos el otro día con José Antonio Vera, que también en una oportunidad me pidió desde Asunción del Paraguay el teléfono de Jorge para hacerle una entrevista, enterado de que Jorge justo había escrito este último libro que acaba de publicar, que se llama La Frontera Salvaje, 200 años de la, ¿cómo es? De fanatismo anglosajón en América Latina. Fanatismo anglosajón en América Latina. Bueno, y de eso vamos a hablar en el día de hoy con Jorge, además de lo que Jorge quiera hacer desde esta quizás no muy buena introducción que yo he hecho de su persona. ¿Algunas cosas que quieras aclarar, Jorge? No, sí. Le aviso a la audiencia marciana también y a la audiencia de la imprescindible que Jorge va a estar mañana siendo entrevistado en Mañana de Radio a las 10 de la mañana, por los que de pronto hoy se pierdan esta comunicación con Jorge Mafut. Adelante, Jorge. Un gusto, Carlos, de estar con ustedes allá. Me ocurre a veces cuando me invitan a alguna otra universidad o algún evento, que generalmente lo mejor está cuando la gente se reúne en un café o en un bar. Recién estuvimos, lo hicimos al revés, pero sí. Bueno, lo que pasa es que estuvimos la charla antes, pero son esos momentos que uno aprende mucho,
y bueno, eso es lo que ocurre ahora. Ahora estamos en la radio, bueno, vamos a compartir con mucha otra gente, pero esos momentos de bar, de gente que no por casualidad se junta, son muy fructíferos y además placenteros, pues son conversaciones informales. A veces uno parece que no tiene un tema claro, pero así es como se conoce la gente y surgen a veces temas interesantes. Tú aterrizaste en los Estados Unidos en el año 2003. Desde ese entonces, danos la perspectiva de un uruguayo que va llegando a los Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, yo había estado como estudiante de arquitectura en el 95, uh-huh. De paso, porque luego dimos la vuelta al mundo en esa época. Después trabajé acá como arquitecto, calculista, me fui a África, trabajé como diseñador de barcos y también escribí mi segundo libro, que era un libro de ensayo en ese caso, Crítica de la Pasión Pura, con una especie de reflexión de una convivencia entre ese mundo tan fascinante que era como el mundo del siglo XVIII-XIX, en las tribus Makua, Makonde, Kimuane. También conocí gente muy interesante. Conocí a Joseph Hanlon, que era un activista estadounidense, uh-huh. Contra el apartheid, cuando el apartheid todavía era bien visto por Washington y Londres, y Reagan y Margaret Thatcher habían puesto a Nelson Mandela en la lista de terroristas, que finalmente a Mandela lo sacan en el 2006, Bush lo saca de la lista casi de una forma simbólica, porque ya estaban en sus últimos años. Y yo conocí justamente en Mozambique, en Pemba, en esa experiencia previa antes de ir a Estados Unidos, más definitivo, y por motivos de necesidad, a el hijo de Zamora Machel, que es el héroe, que vendría a ser el Artigas de Uruguay o el Washington en Estados Unidos, el héroe mozambicano de la revolución independentista, y que termina siendo, en esa época, todos los líderes de izquierda o no alineados del tercer mundo terminaban muriendo en un accidente de aviación. Ese fue el caso de Roldós en Ecuador, del 99, murió en el 82, creo que en el 82, sí, y pocos meses después murió Omar Torrijos, también otro accidente de aviación en el 82, y más o menos por esa época Zamora Machel también murió en un accidente de aviación, y probablemente, muy seguramente, los Boers o los racistas de Sudáfrica, los blancos del apartheid, seguramente lo mataron, y los otros accidentes nunca quedaron muy esclarecidos, así como últimamente algunos accidentes de aviación de Evo Morales, que zafó. Pero en esa época, en los años 80, era típico. Y yo conocí a uno de sus hijos, Ntuane, que en esa época, en el año 97, estaba haciendo ejercicios militares en el norte de Mozambique, y en un lugar muy difícil de acceso, porque hay que ir en un avión, pero hay toda una ciudad muy interesante portuguesa, casi abandonada, y luego el resto de la gran población nativa más afuera. Es un mundo fantástico, maravilloso, que me impactó muchísimo. Amé y sigo amando, a pesar de que estuve nada más que medio año ahí viviendo. Pero, eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo estuviste? ¿Y cuántos países en África estuviste? ¿En uno? Bueno, ¿en dos? Menos tiempo, yo que sé, Marruecos, Sudáfrica, pero Egipto, pero eso es menos tiempo. Uh-huh. Pero la experiencia real con la gente, yo en teoría iba como, no en teoría, en la práctica también como arquitecto, y introduje algunos sistemas de construcción para rehabilitar edificios, y tengo muchas anécdotas sobre eso, muy interesante. Pero también aprendí muchísimo de la población nativa, porque muchas veces, claro, yo tenía 27 años, todavía inexperiente, creo que hasta ayer todavía hasta hoy sigo siendo inexperiente, pero en esa época muy maduro y con muchas ilusiones, pero aunque era un antirracista radical, también mi actitud al principio fue como, bueno, voy a enseñar algunas técnicas que aprendí de la universidad, que apliqué en Uruguay, en Argentina, en algunos lados, y terminé aprendiendo mucho de ellos, por qué hacen las cosas de una determinada forma que uno considera no prácticas, y a la larga resultan mejor, o simplemente por qué son tan alegres, siendo que
tienen tantos problemas y son tan pobres, etcétera. Yo considero a quienes nos acompañan como muy tenaces en sus trabajos y en sus estudios. Luis Maceda, además de ser profesor de filosofía, además de ser funcionario de ANCAP, es psicólogo, ha estudiado psicología. Daniel Vanina, además de cardiólogo, tiene un consultorio de cuestiones del corazón, donde escribe cartas y da consejos. O sea, y bueno, y pensé que era cardiólogo. No, utiliza las dos vías. Utiliza las dos vías. Pero realmente tú sos muy, muy, muy tenaz, porque te fuiste como arquitecto a los Estados Unidos, pero te has especializado en estudios internacionales. Has dado clases también sobre literatura latinoamericana. Sí. Yo te he visto por la Deutsche Welle haciéndole declaraciones a una compatriota rioplatense, así como la Argentina. Sí. Ellos nos dicen rioplatenses a nosotros, los argentinos, entonces cuando se hacen internacionales le decimos rioplatenses también a nosotros. Vías de comunicación, estamos con Jorge Mahfoud, arquitecto, ensayista, escritor, mil cosas es este hombre, en la Universidad de Jacksonville, en la Florida. 098-190-384 vía WhatsApp, nuestra comunicación. 2903-0302 son los teléfonos de vía directa. Y tenemos también el Twitter, ¿no? El Twitter de Marcianos, @marcianos_T, @marcianos_T. Perfecto. Daniel Vanina, nuestro invitado. Yo estaba pensando, ¿qué diablos le voy a preguntar a este hombre? A ver. Entonces, una cosa así. Yo sostengo una cosa que nadie sostiene: que el capitalismo es inviable en los próximos 50 años. ¿Puede ser? Es muy difícil darle una fecha de función, ¿verdad? Como decía... dice 50, digo 100 igual. Decía Galeano, me han invitado muchas veces al entierro del capitalismo, y Carlos me estaba contando, creo que es frase tuya, que decía el capitalismo tiene los siglos contados. Me pareció genial. Yo no creo que siglos, me da la impresión, ya en este momento primero es ecológicamente inviable. Es la raíz de la catástrofe, que es basada en el consumismo, el despilfarro y la destrucción. Segundo, de que la acumulación a la que ha llegado son niveles históricos, en el cual todo ese capital humano que hemos acumulado, los seres humanos como sociedades, como humanidad, han sido secuestrados y acumulados por muy pocos. Y entonces, lo que todos saben, llegamos al absurdo que un puñado de hombres, que además son hombres, tienen solamente en Estados Unidos, tanto riqueza como todo el país, que es la potencia más grande económica y militarmente del mundo, la potencia imperial también. Y lo mismo podemos decir del mundo. Un centenar de familias tienen tanto como la mitad del mundo. Eso aunque sea viable, es inmoral, primero. Yo he escuchado, leído a algunos periodistas uruguayos decir y repetir esos clichés. Bueno, el socialismo ha fracasado, el capitalismo ha sido exitoso. Pero ese concepto es muy primitivo, en el sentido de que también podemos decir... Fukuyama, ¿no? Sí, la fin de la historia, que Edward Said dijo que en realidad eso fue el fin de Fukuyama, ¿no? De la historia. Pero si nos plantamos, por ejemplo, en la Edad Media, también podemos decir que la Edad Media fue un sistema exitoso en determinados siglos. Si nos plantamos en el siglo XIX, podemos perfectamente decir, lo decían de hecho, no estamos hipotetizando, sino que simplemente podemos citar diarios y cartas y todo. El sistema esclavista es el único, es el mejor y el más exitoso. Claro, por supuesto que es más exitoso, oprimiendo y esclavizando a los demás. Si nos plantamos en la Unión Soviética en los años 50 y 60, bueno, le ganó la Unión Soviética, arrancando de un país súper rural y atrasado, en pocas décadas fue muy exitosa, incluso le ganó la carrera espacial a Estados Unidos. Y así podemos seguir, y luego fracasó en cuanto bueno, también fue un suicidio, ¿verdad? El de Gorbachev. Pero podemos decir, bueno,
en cierto momento tuvo éxito, en cierto momento fracasó. Si nos pensamos en el nazismo, tuvo una vida muy breve, pero casi todas las tecnologías de espacial, que incluso la NASA secuestra, o mejor dicho, contrata a 100 nazis de Hitler, todo ese capital de tecnología fue usado para la NASA, y los soviéticos usaron una parte, pero no tanto, pero fundamentalmente los estadounidenses con la NASA. Y así sucesivamente. Podemos decir, bueno, el capitalismo es un sistema exitoso, claro, como sistema y para algunos, pero no le sirve a la gran mayoría de la población y del mundo. Y también otro argumento es, bueno, lo que pasa es que tienes que pensar que nunca se creó tanta riqueza en el mundo que en los últimos siglos. Pero por supuesto, si con la tecnología ultra sofisticada llegamos a tener en este momento producción de robótica, producción a través de inteligencia artificial, eso ninguno de esas prácticamente ningún gran invento que podemos señalar en la historia en los últimos 5.000 años, obviamente porque el capitalismo no existía, no tiene más de 500 años, pero no eran todos esos inventos fundamentales, las matemáticas, el álgebra, la circulación de la sangre, casi todos árabes, ¿no? El algoritmo, y así podíamos seguir una serie de inventos que realmente revolucionaron la historia de la humanidad. No podemos comparar la dimensión del algoritmo con un teléfono Apple. Por favor, eso no es un invento, no es un aporte, simplemente es una capitalización de un momento de la historia. Entonces, si se ha reducido en algún momento el número absoluto de pobres, eso no es por el sistema capitalista, sino en este momento tenemos la tecnología, tenemos todos los medios, tanto tecnológicos, científicos, y el pensamiento social también producto de una evolución desde los humanistas, pasando por la ilustración, por la cual ni siquiera tendríamos que tener pobre en este momento. No podríamos tener en el país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos, con 320 millones, millones sin techo, millones de gente que se suicida desesperada porque no puede pagar la seguridad social, millones de estudiantes que son jóvenes con mucho capital intelectual, con muchas energías y muchas esperanzas, y terminan su educación con $100,000 de deuda que lo terminan pagando después de 10 años. Es decir, hay una serie de pruebas que demuestran que incluso esa acumulación de poder, de capital y de poder militar y económico les sirve perfectamente a un 0,01% de la población. Entonces, eso es éxito, por supuesto, éxito para ese 0,01% de la población. Hay algo que no está funcionando claramente, o el resto es tonto. Esa sería una explicación que se derivaría de la hipótesis de que es el sistema más exitoso y que es el responsable de disminuir la pobreza. Por favor, es el responsable de millones y millones de muertos a través del despojo de África. Podríamos mencionar solamente de Bélgica, Holanda, Inglaterra, del despojo y la tortura y la persecución y la destrucción de democracias que le costó a muchos países latinoamericanos muchos años de sangre, sudor y lágrimas, y fueron fácilmente destruidas para beneficiar y acrecentar los beneficios de las grandes transnacionales. Y podríamos mencionar la United Fruit Company, el Octopus o el Gran Pulpo en el patio trasero. Podríamos continuar con ITT, las telefónicas en Chile. Podríamos continuar con la Standard Oil Company en Bolivia, imponiendo dictaduras, destruyendo democracias, ayudadas por nazis, enviados por la CIA, como Barbie. Y sucesivamente. Entonces, ¿a quién le sirve ese sistema? Bueno, si tenemos ese poderío de despojar a Europa de todo el oro que tiene acumulado hace 300, 500 años, que nos han robado, no que a nosotros, pero al continente y a los pueblos latinoamericanos, les han robado, y están ahí perfectamente trabajando para sostener las economías del mundo desarrollado. Claro, es muy fácil ser inteligentes y desarrollados cuando tenemos un permanente flujo de riqueza robada a fuerza de sangre nativa. De África hablamos de millones, de América Latina hablamos de millones, y de Asia también hablamos de millones. ¿Cómo no va a ser de 740 páginas el libro que acaba de escribir si en 5 minutos dijo lo que dijo? Sí. Luis Maceda.
Bueno, es difícil entrar acá, ¿eh? Y llevamos una cerveza encima. Sí, vamos. Bueno, yo traje para compartir un libro de José Pablo Feynman, un filósofo que, como tú sabes bien, fallecido recientemente fallecido, que se llama Una filosofía para América Latina. Y tú hablabas, Jorge, recién del patio trasero, ¿no? Y fíjense lo que dice este filósofo argentino. Es así que América Latina debe buscar su propia voz, su ontología, su modo de ser en el mundo. América Latina no puede participar del ser del mismo modo que lo hace el imperio. Si no encuentra la capacidad de pensarse a sí misma, quedará para siempre sometida al proyecto imperial. ¿Qué te parece esta reflexión acerca de América Latina? Totalmente de acuerdo. Hubo otros también filósofos que reflexionaron sobre ideas semejantes, Arturo Ardao, otros más también. Feynman era también compañero de Página 12, las contratapas de Página 12, un gran pensador sin duda. Ese tema estoy de acuerdo, y uno de los filósofos de los primeros que comienzan a reflexionar sobre esa idea postcolonial es un filósofo negro latinoamericano o caribeño que luego se muda a Argelia y como psiquiatra trabaja allá y escribe unos libros fundamentales. Recuerdo uno, escribe en francés, escribió obviamente, el filósofo es Frantz Fanon. Usted lo conoce muy bien. Y recuerdan el libro, en español sería Máscaras blancas, piel negra, o piel negra, máscaras blancas, exactamente. Ya ahí comienza Che Guevara, lo admiraba mucho. Jean-Paul Sartre también lo admiraba mucho, y comienza una tradición que tiene una consecuencia descolonizadora en África, que tiene parte probablemente del pensamiento de la teología de la liberación, de la pedagogía del oprimido de Freire, etcétera. Todos movimientos fundamentalmente latinoamericanos que luego se expanden a Estados Unidos y a África y a otras partes. Es ese concepto de que el colonizado, uno puede, un imperio, una potencia europea, sea cual sea, pero en los últimos años profundamente racista ha sido la europea estadounidense, ¿verdad? Uno puede colonizar un pueblo, mejor dicho, puede conquistar o oprimir por la fuerza en una invasión, pero no lo puede colonizar si no destruye su moral y su cultura, enseñándoles a sentir vergüenza de lo que son. Y precisamente ahí viene la idea que citaba él, el concepto de, bueno, la única filosofía o forma de pensar es la europea, y inocularnos en América Latina, en África y en otros países, en otras regiones del mundo, un sentimiento de inferioridad. Somos inferiores, mejor copiamos, porque ellos saben cómo hacerlo. Claro, pero si hiciéramos lo que ellos hacen, como decía anteriormente, bueno, tendremos que invadirlos y saquearlos, para luego presentarnos como los ganadores, y nuestra raza, nuestro aspecto, nuestra etnia, nuestra lengua, nuestra religión son los modelos a seguir, y como son lo mejor podemos imponerse los demás. No ha ocurrido. África nunca, excepto a Aníbal, ¿no? Pero en el caso del imperio islámico que conquista la península ibérica y lleva un gran desarrollo también, pero generalmente no hubo, y mucho menos en los últimos siglos, una invasión africana a Europa, pero es lo que se quejan los racistas, ¿verdad? El europeos, de que lo estamos invadiendo. Bueno, son pobres que apenas van buscando trabajo. Pero estoy totalmente de acuerdo. Y esa falta de identidad o por lo menos de independencia en el pensamiento es consistente con la falta de independencia política y económica. Es parte del mismo recurso imperial, someter la cultura y el pensamiento, aparte de la economía y las armas. Todos estos temas que estás tratando, Jorge, de alguna manera estarían incluidos como forma de pensamiento en la frontera salvaje. Sí, algunos que habla 200 años de fanatismo anglosajón en América Latina. O sea que esto ha sido el intento del imperialismo norteamericano de expandir sus fronteras de forma salvaje, diría el mismo
título del libro. Digo, yo no he leído el libro, entonces, ¿cuál es el eje o los ejes temáticos? Bueno, básicamente que tú decime primero, hoy me explicabas que en Estados Unidos se está vendiendo ya, en España y en México también. Sí, sobre todo en la academia, que la academia es como, en parte, cuando digo la academia digo las universidades en general, que están un poco o bastante divorciadas del resto de la población. En Estados Unidos es un país de muchas contradicciones. Yo hice un día una lista de contradicciones, pero algunas, por ejemplo, es el país que tiene más premios Nobel del mundo y al mismo tiempo la población más ignorante, y eso está probado, ¿no? En general. O el país que tiene más medallas olímpicas del mundo, medallas de oro, y al mismo tiempo el país que tiene más problemas de obesidad y de salud del mundo. Es una serie de contradicciones, y ese divorcio entre las universidades, que es un divorcio político también, y obviamente al mismo tiempo que tienen cierto prestigio son considerados culpables de cierta izquierda no americana, lo cual es absurdo porque el estadounidense es izquierda y derecha, es el Ku Klux Klan y es Martin Luther King. Es una serie de contradicciones también dentro de esa gran superpotencia. Hay muchas ideas. Yo en la introducción empiezo con algunos mitos, los mitos que normalmente que para ustedes tal vez no es necesario explicarlo, pero a veces en Estados Unidos muchas veces hay que explicarlo. Por ejemplo, el concepto de América Latina es un continente corrupto con dictaduras, y en Estados Unidos nunca tuvimos una dictadura en Estados Unidos, lo cual para mí me llama mucho la atención, porque llamar democracia al periodo que va de la fundación, que de hecho la revolución se hace para poder cruzar los Apalaches y quitarle la tierra a los indígenas, pero bueno, eso es otra historia. Desde ahí hasta mínimo, hasta Lincoln, donde se legalizan, los negros esclavos se hacen ciudadanos. También habían blancos esclavos, ¿no? Pero ellos se vendían a sí mismos y luego compraban en 10 años su libertad. Pero los negros esclavos eran esclavos por su raza. Algo que la gente dirá, bueno, esclavos siempre existió en la historia. Sí, hubieron periodos de esclavitud. Lo que pasa es que Europa inventa la esclavitud basada en la raza. Es decir, y además hereditaria. Eras negro y si te veía por ahí ya eras esclavo. Por lo que veo, pero quiero resaltar la pregunta. ¿Lo hiciste pensando en el público norteamericano? En gran medida sí. En gran medida sí, pero sabiendo... Te digo porque decías, como ustedes saben esto, de repente no saben que el pueblo norteamericano ignora. Claro. Ahora, yo creo que de pronto tú también estás ignorando que hemos tenido también un repliegue de tipo cultural nosotros, ¿no? En el Uruguay, donde no tenemos los mismos niveles de enseñanza, o de pronto no tenemos culturalmente las mismas preocupaciones de parte de la gente, que quizás en muchos niveles podamos estar a nivel de un norteamericano medio en el sentido de... Puede ser. Debe ser duro allá. Sí, puede ser. Mi hija estuvo un año, yo siempre lo cuento, mi hija que ahora tiene 20, tenía 15, se cumplió 16 allá, y fue al ¿cómo se llama? Al liceo, high school. Sí. Y un compañerito le dijo, y te voy a decir que no era el peor lugar, era los Grandes Lagos. Ajá, Illinois por ahí. Sí, Michigan. No sé bien, una pequeña ciudad, Salt Lake. Salt Lake City en Utah. Comentando así, le dice, no, pero los dinosaurios no existieron. No sé. ¿Cómo no existieron? ¿No? ¿La Biblia no los nombra? Sí. Bueno. El tema religioso es... Sí, pero eso es parte del fanatismo, sí. Sí, negar una evidencia que está por todos lados. Obviamente que hay muchos científicos y programas del centro republicano, Colorado, ese rojo, ¿no? Hablamos de los azules, del oeste y del este. Sí, es el fanatismo, sobre todo el sureño. Lo que pasa es que Utah también es el estado de los mormones, y ahí hay un fuerte fanatismo religioso. ¿Utah llega hasta allá arriba? No, está entre Nevada, al norte de Arizona,
Llega hasta allá arriba, donde están los dinosaurios, Daniel. Sí. Nos tenemos que ir a una necesaria pausa, allí de las atinadas manos de nuestro controlador aéreo, Leonardo Pereira. Continuamos en la noche marciana, siendo las 22 horas con 10 minutos. Estamos en compañía del arquitecto, escritor, ensayista, hombre especializado en estudios internacionales, uruguayo, por más datos, y profesor de la Universidad de Jacksonville en la Florida. Luis, usted tiene... Bueno, hoy hablábamos de tu relación con Chomsky, ¿no? Y Feynman habla de un fenómeno que nos atraviesa, que con Daniel, Daniel decía, en realidad es una contrarrevolución. Yo te quería preguntar acerca de la revolución comunicacional propia del mundo globalizado que nos atraviesa, ¿verdad? En todo el planeta. Cómo los grandes medios de comunicación tienen el monopolio, digamos, de la información y nos atosigan de informaciones, de noticias, de imágenes, de sonidos, y nos dejan sin posibilidad de tener una expresión propia, ¿no? ¿Cómo ves tú ese fenómeno comunicacional? De redes sociales, más o menos. También, además. Sí. Además. Que es vendría a ser por el momento lo nuevo. Que seguramente pasaremos a algo más basado en inteligencia artificial y ya los seres humanos pasaremos a ser prescindibles. Pero básicamente yo lo que veo es que desde los romanos, desde la Edad Media, desde el invento de la prensa escrita, desde las revistas de la ilustración, desde la democratización en gran medida de los libros, desde la prensa del siglo XIX al siglo XX, el telégrafo, luego la radio, televisión, etcétera, y ahora después Internet y ahora las redes sociales, todas han sido parte de un proceso de progreso tecnológico, pero y al mismo tiempo han sido estimuladoras de potencialidades democratizadoras. En todos los casos, por ejemplo, la empresa de Gutenberg de piezas móviles, obviamente que sí democratizó en gran medida, porque antes era el libro escrito a mano, y además solamente lo leía generalmente el clero en gran medida, lo copiaba y lo leía aquel que tenía tiempo, es decir, y además interpretaba y leía, y los demás analfabetos debían aceptar su interpretación. Entonces sí, fue en cada momento hubo una democratización de la cultura, de la información, etcétera. Pero al mismo tiempo y de forma simultánea, cada nuevo invento, cada nueva novedad tecnológica de comunicación fue casi inmediatamente secuestrada por los poderes de turno. En tanto la interpretación religiosa por los señores feudales, a través de la iglesia, los diarios, los periódicos, en 1840 se inventa la rotativa en Estados Unidos y se comienza a imprimir de una forma veloz lo que llamaban un 1 cent, un diario de 1 centavo, algo así, y al mismo tiempo que más gente podía leer o acceder, no todas leían porque a veces se reunían en algunas
en la calle uno leía y otros prestaban atención, pero de todas formas sí que hubo una masificación de la información y, no casualidad, una mayor capacidad de que el dueño de la imprenta o el político más poderoso o aquel que tenía los capitales capaces de comprar no solo publicidad sino la imprenta mismo. Hoy en día es más a través de la compra de publicidad que se dominan los medios, secuestraron esos medios para multiplicar sus posiciones de privilegio. Ha ocurrido con todos los medios, con internet también, obviamente con la radio y televisión, todos sabemos lo que ocurrió. Han usado también para golpes de estados, para directamente para crear noticias falsas, como la prensa amarilla en 1898 en Cuba, del hundimiento del Maine, totalmente inventado por la prensa de Nueva York, con fines políticos. Bueno, el fin era económico, vender más diario. Vendieron 1 millón de copias, de ejemplares por día. Pero políticamente era apoderarse de Cuba, que era preciada. No se apoderaron porque descubrieron que los cubanos que estaban en Florida eran blancos, pero los de Cuba, cuando fueron a invadir, eran la mayoría eran negros. Entonces no era conveniente tener un nuevo estado de negros. Y lo mismo el Caribe y en México los indígenas. Pero en todo caso siempre se secuestró ese preciadísimo medio de sostener el poder en curso o el poder del momento y de expandirlo. Y las redes sociales exactamente lo mismo. Y basta simplemente con observar quiénes son los dueños de las muy poquísimas grandes redes sociales como Twitter o Facebook o Reddit, o unas muy pocas. Se pueden agregar algunas en China, etcétera, pero generalmente son muy pocas. En el caso chino está más controlado por el Estado, pero en el caso occidental están controlados por dictaduras privadas, como son esas grandes empresas, y tienen el poder de decidir la suerte de los algoritmos, los pueden manipular. Es decir, aunque sean santos demócratas, están en una situación injusta de poder, en el cual si se le ocurre mañana decidir una elección, lo pueden hacer cuando quieran, y de hecho lo hacen. Y de hecho, como es un negocio, muchos, incluso partidos políticos pagan millones de dólares, o empresas pagan millones de dólares para crear movimientos sociales falsos. Eso está totalmente probado, el dinero lo manda. Entonces tienen un instrumento poderosísimo, es como la bomba atómica. Quien tiene la bomba atómica tiene un gran poder de disuasión enorme, pero no todos tienen 1000 cabezas atómicas o 6000 cabezas atómicas. Entonces es la tecnología, que en teoría es neutral, no es neutral en tecnología, pero no tiene una ideología clara o política, pero es secuestrada por el poder de turno. Repito, en el Occidente los grandes medios, como los medios de televisión tradicionales, concentraron muy pocos grupos que hacen lobby en el Congreso, y a su vez las grandes compañías tienen relaciones hasta familiares entre ellos. Sí, y a eso le llaman democracia. Y eso para mí es el momento actual. Claro que siempre hay posibilidades de cambio, y para mí la raíz del problema está en la concentración, en esa pirámide absurda y excesiva y dictatorial, en la cual las grandes empresas lo deciden todo, qué es la verdad, qué no es la verdad, de una forma muy sutil, porque cuando escribimos en las redes sociales todos sentimos que decimos lo que queremos, pero está probado que incluso con inteligencia artificial pueden adelantarse 2 o 3 años a lo que vas a querer, o vas a querer consumir, o vas a querer pensar, y de esa forma prevén y van llevando el rebaño hacia un lado o hacia el otro. Cuando se votó el Brexit, la mayoría de los tweets o post políticos, la mayoría eran bots, no eran humanos, y además la mayoría de la gente, incluso hoy, pelea y discute con bots. Bots humanos que son como robots, porque los bots aprenden de nosotros, pero nosotros también nos convertimos como ellos, nos robotizamos. Y por esa razón es que muchos de esos robots o bots han pasado muchos tests, en la cual hay tests especializados para determinar
si alguien después de una conversación de 5 o 10 minutos es un humano o es un robot. Bueno, muchos de ellos han pasado esos tests y han sido dictaminados como seres humanos. Y muchos en imágenes, incluso tienen distintas cuentas sociales, por ejemplo Twitter, Facebook o otras cuentas, y mantienen ciertas tics, incluso humanos, defectos humanos, tienen características, tienen ideas similares que van poniendo. Es lo que haría cualquier persona, lo hacen ellos de una forma artificial, incluso van aprendiendo. Y van aprendiendo en gran medida de lo peor de nosotros y nosotros vamos aprendiendo de ellos de una medida muy manipulable. Microsoft en el año 2016 lanzó uno de esos robots de inteligencia artificial, por lo cual la robot podía interactuar con el público, y en un día tuvo que retirarla porque se había vuelto abiertamente racista. Porque claro, la inteligencia artificial, la base está en que es capaz de aprender del medio. Pero ¿qué pasa? La semilla de ellos, como está en una de mis novelas, de Silicona .5, la semilla está en un ser humano, y ese ser humano con traumas y ciertos problemas, y que luego se va reproduciendo y va tomando de la sociedad o de la interacción. Eso es la base de la inteligencia artificial. Y son racistas, tribalistas, es decir, están basadas en los bajos instintos humanos. Y las redes sociales están basadas en los bajos instintos humanos porque es lo que se comercializa más fácil. ¿En qué lugar se estaban creando este tipo de robot? ¿O es en varios lugares? No, bueno, básicamente porque como siempre... Japón estaba a la sí, avanzada en el tema de la robótica. Sí, ¿no? estaba a la avanzada, incluso estaba sustituyendo su decrecimiento demográfico con robots, y se estaban casando y se enamoraban con robots, incluso cuidan robots. ¿Se acuerda que en los 90 había un Tamagotchi, una cosita? Bueno, en este caso son robots ya con inteligencia artificial, y en muchos casos tienen relaciones sexuales con una robot, que además, y en mi novela exploraba esa posibilidad de que son capaces son como psicólogos, entonces van aprendiendo nuestro, pero la desventaja también está en que terminan manipulando, ¿no? Hace poco relaciones sexuales. Sí, relaciones sexuales y emocionales. ¿Y se terminarán reproduciendo? Bueno, probablemente. No, pero digo humano-robot. Terminator con nosotros. Sí. Seguro. Hace pocos meses hubo una conferencia en Londres, y invitaron a una de estas robots. Hay muchas, hay Sofía es una, hay varias de estas robots que están bastante avanzadas, y alguien del público le preguntó: ¿qué podemos hacer nosotros los humanos para que ustedes un día no tomen posesión del destino de la humanidad y del mundo? Y la respuesta de ella fue muy simple. Dijo: bueno, lo que tienen que hacer es parar de desarrollarme. Eso es la respuesta de ella, no nuestra. Claro. No quiere, el futuro es imposible de predecirlo. Dio una respuesta muy humana. Exacto, muy sentido común. Pero sin embargo, los humanos, muchos somos negacionistas. Y decimos: no, eso nunca va a pasar porque es para el bien de la humanidad. Los robots también eran para un bien de la humanidad, y supuestamente los puestos de trabajo, esto ocurrió ya en Estados Unidos hace 20 años, y recuerdo con el auge del Tea Party y de Trump, que se hablaba de se criminalizaba a los inmigrantes que venían a robar los trabajos, etcétera. Y nosotros insistimos, en realidad los datos dicen claramente que esa gran desplazamiento de obreros de la industria era debido a la robotización de muchas industrias, como sobre todo la automotriz y otra. La agricultura está robotizada, etcétera. Ahora, ¿cuál es el problema? Volvemos al viejo tema marxista ¿qué hacemos con los beneficios de toda esa producción, en este caso de los robots? Y parece bastante obvio, no sé, alguien tendrá una idea mejor, pero la solución es que los beneficios de esa robotización, y ahora, si supongamos que la inteligencia artificial no es perversa, es una redistribución, porque eso es un capital de la humanidad. Eso no lo inventó una empresa X en un país X, eso es una acumulación de la humanidad. Entonces, y ahí vendría un salario universal, y mucha gente dice: bueno, pero si tenemos un salario universal vamos a promover la holgazanería. Eso es absolutamente falso. La mayoría de los inventores, la mayoría, no sé, de ustedes, nosotros como profesores, cuando vamos a hacer nuestro trabajo no estamos pensando en el salario.
Por supuesto que queremos tener un salario digno y ganar más porque el futuro es impredecible, queremos tener ahorro, pero eso es un tema aparte. Nosotros hacemos nuestro trabajo y queremos hacer lo mejor posible en cada momento, no pensando en las ganancias, excepto algunos capitalistas que solo se mueven un dedo si tiene ganancias, pero no todo el mundo es así. Entonces el hecho de tener un salario universal simplemente lo que podría hacer es liberar las fuerzas creativas de los individuos. Por ejemplo, bueno, yo no estoy endeudado, no me voy a ir a hacer un trabajo que detesto porque soy un esclavo. Incluso Adam Smith decía que una persona atada a su salario y obligada a trabajar por un salario, un esclavo, sería catalogado de marxista, pero bueno, eso es el héroe de los liberales. De los exacto, pero bueno, lo que pasa es que no han leído totalmente sus libros. Pero lo que quiero decir es que una vez que se pudiese cubrir un mínimo en el cual la persona no estuviera desesperada pensando me voy a perder mi casa, voy a perder la salud, voy a perder... Y en Estados Unidos tú pierdes tu trabajo, pierdes la seguro de salud, pierdes un montón de cosas, pierdes hasta tu identidad, como cualquier lugar, pero en Estados Unidos es más importante porque está basado todo en la empresa, en gran parte de la empresa privada, aunque hay una socialización en gran medida del gobierno en otras áreas. Pero lo que vuelvo al tema de la robotización e inteligencia artificial, una vez que la gente, toda esa producción, que está el capital para que se distribuya, nada más que está acumulado en unos pocos, asegure a la gente un mínimo de salud, de vivienda y de alimentación. Esa gente, pues, supongamos que algunos no quiere trabajar, supongamos que alguno pasa una semana que no quiere trabajar, pero exactamente es lo que Google le pide a los empleados. Si usted está cansado, acuéstese, no haga nada, yo quiero ideas nuevas. Y bueno, eso es liberar la potencialidad de la creatividad. Hay gente que se dedicaría al arte, otros a la ciencia, otros a crear, a hacer inventos, otros a hacer un huerto, yo qué sé, cosas creativas, pero no cohesionado por la necesidad. Tenemos los instrumentos para que eso ocurra. Pero ¿qué pasa? Tenemos en países niños muriendo de hambre, incluso en países ricos. Tenemos violencia, racismo, es decir, tenemos todos los instrumentos, pero nosotros seres humanos estamos todavía en la edad piedra en muchos aspectos. A sus temas lo convocan, doctor Daniel Vanina. Antes doy los teléfonos: 2903-0302, 2903-0304, 098-190-384 en clave de WhatsApp. Twitter @marcianos_t. Daniel, hay una cosa que me preocupa mucho a mí, uno es la independencia de América Latina, la periferia, todo eso. Y hay una tendencia en nosotros mismos a ver una especie de maldad por parte de los países centrales. Yo no estoy de acuerdo. No tuvieron más remedio que imponernos el capitalismo. ¿Cómo nació el imperialismo a principios del siglo XX? Nació porque Europa se había agotado, los mercados nacionales no daban más, había una revolución científica, la segunda revolución industrial, estaba la posibilidad y estaba la necesidad. Vino el imperialismo. Entonces nosotros desarrollamos el capitalismo 100 años después que ellos. Y somos dependientes. Y cada vez más dependientes, porque se acabó la libre concurrencia hace un siglo. Por lo tanto, aunque yo sea un multimillonario, no puedo poner una fábrica de chips. Tengo que tener la tecnología, tengo que tener el background, el conocimiento, las cosas, las técnicas. Entonces, hay una base material en la dependencia, que si no la rompemos, por eso la única solución es ir por el capitalismo. No modificar las cosas ideológicas dentro del capitalismo. Es imposible. La vieja sociedad nunca va a fabricar nuevas mentes. El hombre nuevo no nace en el capitalismo. El del Che no nace. ¿Cuándo nace? Entonces es un círculo vicioso. Si no hay hombre nuevo, no hay etapa superadora del capitalismo. Y si estamos en el capitalismo, no va a haber hombre nuevo. Hay que hacerlo dialécticamente. Vamos a hacer las dos cosas, una tras la otra. Y la otra cosa que me preocupa mucho, aparte de la dependencia, es la ideología dominante. La ideología dominante la sufrimos nosotros, los dominados, y la sufren también los dominantes.
porque no hay ningún capitalista que se levante de mañana, supongamos que ya leyó a Marx y diga, bueno, voy a seguir explotando plusvalía del trabajador mío porque al final yo soy el dueño de las máquinas y la integración de capitales. No, él está sacrificándose para darle trabajo a los demás, y cuando está en una dinámica de la competencia intercapitalista que lo obliga a hacer lo que es, porque si no pierde, se funde. Entonces eso que arrancó antes en la libre concurrencia también estaba, y en este capitalismo neoliberal globalizado sigue estando. Entonces Tesla, bueno, se murió Tesla y quedó, ¿cómo es? Elon Musk. Y después, bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Va a regalar? Ellos piden, en Estados Unidos hay una movida que dice, pónganos más impuestos, porque con impuestos no se arregla. Ninguno pide que le saquen la fábrica. Entonces, Lucien Seb, el francés, decía, lo que hay que procurar es apoderarnos de los fines de Google, de los fines de... Entonces, son nosotros los que administran esa maravillosa cosa que se llama tecnología. Porque en el capitalismo neoliberal ahora, el gran éxito fue que la ciencia no es una ciencia que aporta datos a la tecnología y esta se integra al capitalismo. La ciencia es parte de la fuerza productiva, es la principal fuerza productiva, y la dependencia de la ciencia es brutal con respecto a los grandes capitales y también a los países, porque los grandes capitales usan los países para las cosas internas, para hacer una guerra, para bloquear las tierras raras. Le doy un dato que tomaba el otro día. El actual gobierno de los Estados Unidos va a invertir 250.000 millones de dólares para la fabricación de microchips, que tienen en estos momentos mucha dependencia de China. Y de Hong Kong. Y entonces van a crear varias fábricas procesadoras de estos microchips. Es una cifra pasmosa, ¿no? 250.000 millones de dólares. ¿No? Estados Unidos, en la crisis del 2008, estuvo 2 años y medio emitiendo dólares, 70.000 millones de dólares por mes, todos los meses, hasta que se habló limpiado, era el chino que dijo, bueno, vamos a parar, porque yo tengo 2 billones de dólares y cada vez vale menos. Lo dijo más elegantemente, dijo algo así como la emisión de dólares por parte de Estados Unidos tiene que ser más coherente, más racional, más no sé cuánto. Entonces, ahora están en la misma. Cuando Biden se encontró con la peste, con el virus, empezó a emitir también. Y es cierto que las vacunas las fabricó el gobierno de Estados Unidos. La financió, sí. La financió. Y después le compra las vacunas. Y después las reparte en el mundo. Todo financiado por... Ser millonario es maravilloso. Luis Maceda, porque nos está quedando poco tiempo. Bueno, opinión. Nos quedan 5 también. 5 minutos. Bueno, ¿qué nos podés decir acerca de la Cumbre de las Américas? ¿Cuál es tu visión acerca de este evento? Es un show para vender a distintos públicos. En realidad el tema principal fue la inmigración, simplemente porque le preocupaba a Estados Unidos. Luego agregó el tema seguridad, pero cada vez que agregan seguridad hay que temblar un poco, ¿no? Pero simplemente es un show para tratar determinados temas que le importaban a Estados Unidos. Se los vendió un poco al público estadounidense según determinada retórica Biden, porque económicamente no está muy bien, la inflación está alta, no es que haya una gran nivel de desempleo, pero la economía no está bien posicionada en este momento. Probablemente estemos cerca de otra recesión en algunos meses. Nada grave, porque eso es parte del sistema capitalista, va a ir de crisis en crisis, ¿no? Y una recesión es casi nada. Estanflación, probablemente. Sí, y también probablemente una japonización de la economía, que sería peor todavía, ¿no?
Y bueno, y los países latinoamericanos simplemente algunos como el caso de AMLO, del presidente de México, bueno, se presentó y dio su posición bastante confrontativa o por lo menos clara acerca de la exclusión de otros países, que es una contradicción, obviamente, ¿no? Hablar el título era inclusión y diversidad, justamente no hubo ni inclusión ni diversidad. Y además se repitió varias veces la palabra democracia. Y bueno, yo publiqué algo sobre, en realidad, en Estados Unidos hay un movimiento sobre de los grupos afroamericanos que con razón dicen, bueno, el progreso y gran parte de lo que somos como sociedad fue basada en la esclavitud, y por lo tanto es necesario ver una forma de compensación, de reparación. Y mi posición es, está bien, pero ¿qué pasa con todos los países que sufrieron terribles invasiones, terribles masacres y beneficiaron al mundo rico? ¿No merecen ellos también una reparación? Bueno, de eso no se habla, porque ¿quién va a reclamarle algo a Big Brother, ¿no? Ni siquiera a los europeos. Bueno, eso es parte en cuanto a la cumbre, es bastante intrascendente, pero parte del show que generalmente beneficia al más fuerte, en este caso Estados Unidos, o Washington, mejor dicho. Tú nos decías también hoy, nos comentabas de que debido a los bajos índices de sindicalización, sí, o sea que los mismos se van empequeñeciendo, sí, más allá de que de alguna manera los gobiernos norteamericanos habían logrado prácticamente tener unas centrales de trabajadores domesticadas y en función de sus intereses, sí, más que de la defensa de los intereses de los trabajadores. Sí, lo que decía anteriormente, que también hay compañías que crean sindicatos falsos, y eso está aprobado. Se pagan, por ejemplo, intentó crear el sindicato en Walmart, la gran cadena de supermercados, y Walmart simplemente contrató a esas compañías con algunos millones y creó un movimiento social, un sindicato falso que se opuso al original, y si vos lo ves, imposible distinguir uno de otro, ni ellos sabían que estaban siendo financiados, pero la idea era decir, bueno, si realmente se crean un sindicato en esta compañía, íbamos a perder los trabajos, el sueldo, exactamente lo mismo que hablamos de la esclavitud. Sí. Si se destruye el sistema esclavista, los esclavos iban a dejar de comer, etcétera. En Estados Unidos, en el siglo XIX, tuvo un movimiento obrero bastante importante, incluso Karl Marx, que sobrevivió del 50 al 60, 1850 al 60. Los caballeros del trabajo, el Labor, no me acuerdo cuánto, sí, una organización sobre la cual leí mucho, sí. Inclusive hasta las 2 primeras décadas del siglo XX se llega con un índice de sindicalización y de lucha de parte de los sindicatos. Sí, importantísimo. Es que era un país de inmigrantes, un país de trabajadores. Totalmente. Y Marx admiraba eso, él escribió mucho en el New York Tribune. Engels le traducía y él cuando estaba en Inglaterra enviaba esos artículos con los cuales sobrevivió en Londres. Pero todo eso, esos movimientos sindicales se demonizaron hasta el punto de que el 1 de mayo, ustedes saben, no se recuerda en Estados Unidos. No, claro. Y además, yo lo he dicho varias veces allá mismo, ustedes no recuerdan el Día de los Trabajadores, porque han demonizado el trabajador. En las películas, en los cómics no hay trabajadores, hay gente rica que surge el dinero de la nada, y como en Disney, pero nosotros tenemos el Día del Trabajo, es algo abstracto, no es del Día del Trabajador, pero sí tenemos el Memorial Day, que es el Día de la Memoria de los Caídos en las guerras, y tenemos el Día de los Veteranos, que es algo bien concreto, es un veterano de la guerra, pero no de los trabajadores. Es decir, los trabajadores han sido demonizados al mismo tiempo de que apoyaron, como muchos esclavos apoyaban a sus amos y al sistema. Pero sí que hubo no existe nada que recuerde la ideología, que no recuerde la ideología dominante. No, claro, sí, se ha camuflado, se ha trasvestido, pero siempre una élite ha terminado mandando y demonizando esa gran tradición de obrera en Estados Unidos.
Y lo que tú decías, para redondear, para no quedar Sí. dejarlo colgado, hay varios estudios que demuestran que, que esa mayor ofensiva en la época pre y neoliberal de crecimiento o desindicalización se correlaciona directamente con la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida salarial de los trabajadores y al mismo tiempo el excesivo aumento, desproporcionado aumento de aquellos que están en situaciones, en puestos gerenciales o son dueños de las compañías. Hay una relación directa. Muchos saludos para ti, especialmente José Antonio, desde Asunción del Paraguay, pero lamentablemente una hora de diferencia Bueno. y no pudo encontrar en la radio el programa desde allá en forma online. Y muchos saludos para ustedes dos. Bien. Y para Leo también. Y bueno, mañana van a tener a las 10 de la mañana una entrevista nuevamente con Jorge Mafut, al cual le agradecemos su presencia. Ha tenido cosas muy agradables su visita, inclusive él es oriundo de Tacuarembó, y en una escuela que fue a visitar, mirando el busto de José Pedro Varela, dijo: este lo hizo mi madre. Increíble, increíble. Dice que su madre firmaba las obras debajo del busto y era escultora, sí, ¿no? Cero dudas de que estaba a la mano de mi madre. Es una pequeña escuela de campaña. Nunca había sido invitado por una escuela primaria, pero fue muy muy agradable la visita. Gracias por visitarnos, Jorge, y sabemos que en la próxima vez que retornes a tu paisito, aquí tenés un cálido lugar donde abrevar amistad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Gracias, Leo. Así pasó Marxianos, que se reencuentra con ustedes el próximo miércoles 21:30 horas.